Euphoria acaba de lanzar su último episodio esta semana pasada. 4 años de espera, 8 episodios y ahora sí, se acabó por fin. Pero mucho se ha comentado de esta temporada final. The Boys también hablamos de su episodio final hace no mucho, hace ya unos episodios. Y también hace un poquito más de tiempo, pero recientemente hablamos de Stranger Things también llegando a su final. Las tres con algo en común. Finales muy criticados. Pero el tema de hoy no es tanto si estos finales fueron buenos o malos. Es tal vez entender por qué casi nos gustan los finales de las series sin importar lo que hagan. Así que vayan pensando cuál ha sido el final de serie que más les ha dolido o decepcionado y cuéntenos en los comentarios porque hoy vamos a hablar de eso. Pero antes de hablar de por qué pasa, hay que entender que no todos los finales decepcionan por la misma razón. Yo creo que hay 3 categorías dentro de los finales y que por eso también puede ir ayudándonos a entender un poquito mejor estas situaciones. Por ejemplo, tenemos el final que arruinó todo lo anterior. El ejemplo más claro es Game of Thrones, que siento que es el caso más extremo y más reciente donde no solo el final fue malo o se calificó como muy malo, sino que cambió cómo la gente recuerda las temporadas anteriores y todo alrededor de esto, haciendo de esta serie que literal sea caso de estudio en universidades y hasta llegó a tener petición de que regrabaran la última temporada con millones de firmas. También está el final dividido, que es que no que hayan hecho 2 finales, sino que como series, en el caso de How I Met Your Mother o de Lost, que hay gente que defiende el final que tuvieron a muerte y hay gente que los odia hasta el mayor de las intensidades, ahora sí. Y está la tercera categoría con el final donde la última temporada fue el problema. Dexter fue uno de los primeros en hacerse famoso por esto, pero Euphoria, The Boys entran también en esto y es donde el problema no empezó con el último episodio, sino empezó varios episodios antes o incluso temporadas antes. Pero ahora sí, Moni, cuando pensamos en una serie que nos decepcionó al final, normalmente fue el último episodio o ya venía sintiendo que algo estaba mal desde antes. Yo creo que uno sabe cuando algo está mal. O sea... Es como dicen cuando huele a trapo quemado. Huele a trapo quemado aquí. Algo, o sea, o las piedras en el río también. Cuando el río suena es que piedras lleva o algo así. Todos esos dichos. Es que agua lleva, Moni. Pues Cuando el río suena es que trae agua con piedras. Pues mira, como sea, ¿me entendiste? Yo creo que uno sabe porque empieza a ver, o sea, como que desde el primer capítulo de la primera temporada y ¿qué está pasando? O sea, del primer capítulo de la última temporada. Y, ¿qué está pasando? Y luego como que luego te dan como unos picos y dices, bueno, pues va. Pero tú sabes que esto no va a terminar bien. O sea, tú sientes que cuando alguien te dice, es que esta serie, tuvo un mal final, tú dices, las señales ahí estuvieron desde el primer inicio. Yo creo que sí, y muchas veces no las queremos ver. Sí, es que sí, bueno, luego uno se ciega por sus series favoritas, o al menos como que tienes esa, ¿cómo se dice? Esa velita encendida de que algo dices, los va... No lo van a hacer, o sea, no va a pasar. Y mira, algún día fue bueno, si algún día fue bueno, claro, creo que puede volver a hacerlo. Bueno, pues mira, no sé ustedes que nos están escuchando y tú, Moni, piensen algo similar a lo que voy a decir, pero tal vez, solo tal vez, el problema no es que los finales sean malos. Es que construimos una relación con las series que hace casi imposible que cualquier final que exista nos satisfaga. Sobre todo porque creo que hay distintos ángulos que pueden influir en este tipo de detalles. Por ejemplo, yo siento que el tiempo es un factor muy importante para estos casos.
Una película, normalmente, pues ya sabes, tiene una duración de 1 hora y media, 2 horas, lo que tú quieras. Entonces, bueno, pero una temporada de una serie, perdón, o sea, una serie puede durar hasta 10 temporadas, o sea, 10 años. O sea, imagínate vivir con o sea, todo este tiempo, los personajes crecen contigo, te acompañan en momentos distintos de tu propia vida, o sea, ya sea en situaciones buenas, en situaciones malas. Incluso los mismos personajes de pronto hasta los empiezas a asociar con personas de tu vida real, con etapas, con versiones de ti mismo, o sea, como que empieza otro tipo de apego, digámoslo así, o relación que tienes, que es muy distinto a lo que tú podrías tener en una película, pues te digo, que la vas a ver en 1 hora, 2 horas, o sea, y listo, o sea, se acabó tu relación, digamos, con esa persona. Entonces, imagínate, o sea, cómo puede un episodio de 1 hora cerrar todo eso, o sea, cerrar toda esa relación que tenemos con cada uno de estos. Seguramente te ha pasado, pero ¿hay alguna serie que recuerdas, hayas visto en un momento así como muy específico de tu vida y que por eso sientas que los personajes casi eran tuyos, tus compis, y que tú los merecías y eran nada más para ti o algo así, no sé? Sí, tengo varias, fíjate, ahorita que te escuché hablar. Me acuerdo de que me tocó con Gilmore Girls, o sea, porque creo que fue como esa etapa de como medio crecer con Rory, o sea, era como crecer con Rory y así, que luego igual, o sea, siento que el final fue pero luego hicieron otros capítulos que innecesarios, o sea, ¿para qué? No, pues nostalgia, pura nostalgia. Y luego, ¿sabes qué? Nostalgia. Digo, ese ya lo viví contigo, o sea, Gossip Girl, o sea, siento que fue como esa etapa de la carrera, de drama. De romances. Y luego al final una cagada también. Pero, ¿sabes qué? O sea, uno que no digo ahorita que seas, de que uno que duró mucho y que no sentí, o sea, siento que también tiene que ver a lo mejor la temática o algo así. O sea, a mí me gustaba mucho Big Bang Theory. O sea, nos gustaba Big Bang Theory. Pero, o sea, es súper criticada también esa serie. Bueno, pero yo no sentí que, o sea, y sí, o sea, pues era como que duró chingos de temporadas, son 7, 8 o algo así, no sé, no me acuerdo. Sé, pero creo que o sea, son 6, 7 y luego pues era en este formato donde eran chicos de capítulos y así. Entonces como que había mucho eso, pero yo no me acuerdo que me he enojado cuando se acabó. O sea, más bien era como que, bueno, pues, o sea, como que siento que no era tanto drama. O sea, tú sentías que Sheldon era tu amigo. Sí, eran mi amigo, se me reía con ellos, o sea, y ya de ahí siempre quiero ir al Cheesecake Factory por Penny, así, o sea. A ver si te lo encuentras. Totalmente, pero sí, o sea, pero como que me acuerdo que, mira, pues todo chido y ya, o sea. Sí, o sea, pero, te digo, creo que luego es como ese punto de, bueno, o sea, es que hay de series a series, o sea, te digo, hay como este punto, digo, ahorita que hablas de eso, pues yo recuerdo, no sé, Modern Family, o sea, Modern Family también fue una serie que duró muchos años, que fue como que este punto, pues hubo un final de serie, o sea, es como ese punto de, pues tuvo un final, fue bueno, fue malo, pues no sé, mira, fue un final y no te queja a lo mejor, o a lo mejor sí, o sea, no me acuerdo. Ni enterado estaba, pero yo, o sea, justamente pensando como estas series con las que de pronto empiezas a crecer y dices, oye, veo estos personajes y bueno, yo puedo asociar a esa persona con en mi vida y digo, los empiezas a hacer más personales. Yo diría, por ejemplo, para mí los Power Rangers, o sea, los Power Rangers. ¿Qué Power Ranger es el verde? Ajá, es que justamente eso, mira, por eso hoy vengo vestido de verde. O sea, porque yo decía, a ver, yo quiero ser un líder como ese. ¡Wow! No es cierto, o sea, obviamente es como dices, ya son series que eventualmente como que sigues, mira, por ejemplo, ya más en serio, series... No, sí te creo que los Power Rangers o sea, sí, pero no, no, alguna vez lo platiqué, o sea, series tipo Aprendiendo a Vivir, o sea, como que, porque justamente era eso, o sea, es una serie que de cierta manera me está hablando a mí, pero pues que yo, o sea, no necesariamente está repitiendo mi vida, pero sí está repitiendo situaciones en las cuales yo me puedo sentir familiarizado, en las cuales yo puedo tener esto. Vi el final hace como 3, 4 años, o sea, entonces es como ese punto de, pues no, o sea, no me afectó en ese momento. Una serie que sí recuerdo que vi de inicio a fin con la que fui creciendo, por ejemplo, fue Lost, que justamente es una de estas series muy
muy controvertidas en cuanto a su final, en cuanto a su desarrollo y todo esto. Pero no sé, o sea, no sé si digo, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero también no sé si como que todavía era una serie que estuvo en esta época de transición del internet, o sea, de cómo llegamos de no tener internet, a ya todos tener internet en su casa, a poder tener acceso a más foros, toda esta onda. Entonces, no sé si eso ayudó a que mi percepción del final no fuera tan malo. E incluso, pues yo dije, ok, o sea, no es el mejor final, a lo mejor que pudo haber tenido esta serie, pero es un final. O sea, yo no voy a juzgar a los creadores, porque pues seguramente cerrar la historia iba a estar bien cañón. O sea, entonces, pues digo, bueno, pues hicieron su mejor esfuerzo. No fue lo mejor, pero es ese punto. Pero creo que nunca me he sentido como que con esta idea de que los personajes me pertenecen, ¿sabes? O sea... Sí, no, o sea, creo que, a ver, me gusta mucho, me siento identificada, pero nunca he reclamado porque Chuck y Blair se casaron así, y hicieron todo ese desmadre, y el Dan Humphrey era Gossip Girl, o sea, es como, nunca me he sentido así. Todo. Sí, o sea, te digo, hay cosas así, a veces te digo, el final no es lo que yo esperaba, y es como ese punto de, bueno, no fue lo que yo esperaba, pero está bien. O sea, es como, fíjate que yo me he caído en el caso, tanto, digo, ahorita lo vamos a mencionar ya como con ejemplos más puntuales, pero ahorita que te mencionaba como que los tipos de finales que hay, o sea, yo no he caído en uno que diga, este final arruinó toda la serie para mí. O sea, nunca he llegado a eso. A ver, habrá finales que no me gusten. O sea, habrá finales que no me gusten, pero nunca ha habido uno que yo diga, este final arruinó... No. O sea, tengo comentarios sobre eso, pero te digo, o sea, yo creo que no ha habido una. Ahorita sí que me acuerde. ¿Sabes cuál me enojé un chorro? D.O.C. me gustaba mucho. Hasta que se murió Marisa. Pero es que ni siquiera fue el final de la serie. O sea, es como cuando te matan a... No, de que se murió Marisa y hubo una cuarta temporada y fue horrible de esa temporada. Es como cuando matan a Derek Shepard en Grey's Anatomy. Mira, les valió madre, y esa fue como la temporada 9. Ahí siguen. Y ahí siguen. Sí, y seguirán por los siglos de los siglos. Oye, y bueno, o sea, cuando crees que pasa esto de que pues tienes esta conexión y toda esa onda, ¿tú crees que es más difícil aceptar cómo termina algo sin importar ahora sí que el final que te den? ¿O crees que puede haber como un closure real en este tipo de series? O sea, si me siento invested en los personajes. Sí, o sea, por ejemplo, como decías ahorita, de que bueno, pues no te gustó el final de Gilmore Girls, que fue un final con el cual creciste y todo esto, o sea, con una serie con la cual creciste, pero te digo, ¿crees que eso hace que sea más difícil? O, por ejemplo, en tu caso, tú dirías, bueno, pues mira, como es una serie, como te digo yo, o sea, de pronto yo tengo estas series entrañables, llamémoslo así, que les perdono ese mal final porque, pues, a ver, o sea, me dieron 3, 4, 5, 6 años de buenos capítulos. O sea, y piensas a lo mejor también en Friends, por ejemplo. Ajá. O sea, siento que Friends son, ¿qué? 10 temporadas o algo así. 10 temporadas. Y dices, bueno, pero es que Friends es mi comfort series. O sea, entonces le perdono lo que sea. Que y no, ves todo menos la última temporada. Ajá, totalmente. No, o sea, creo que sí te entiendo lo que quieres decir, de que, o sea, te sientes como, o sea, obviamente no quieres porque quieres seguir viendo cosas, o sea, quieres seguir viendo las historias, quieres seguir viendo qué pasa, cuando a veces tú también sabes que ya no da para más, o sea, ¿qué más le va a pasar? O sea... Eso es interesante y es también creo que un punto a considerar luego cuando vemos muchas series. Sí, no, totalmente, o sea, creo que, o sea, a mí me pasó con Stranger Things, o sea, creo que Stranger Things me gustaba mucho, o me gusta mucho. Y es como que qué padre, o sea, quiero seguir viendo más aventuras, pues dices, no, güey, o sea, que no da para más. Ya no da para más ya aventuras. No da para más porque lo que sea, porque time jump, porque lo que sea, pero yo quiero seguir viendo más. Sí, o sea, la verdad es que eso sí es un tema que también se considera, digamos, dentro de todo esto y que creo que sí es como algo que sucede de pronto y no lo queremos aceptar. Otra cosa que siento que influye mucho en por qué no nos gustan los finales de las series es como todo esto que hay alrededor. O sea, y esto me refiero a
las teorías y las expectativas. Sí. O sea, creo que eso es un tema también ahí medio escabroso, o sea, porque es algo que viene precisamente ahorita, te decía, con series como Lost, que es cuando el internet, pues que ya lo queramos o no, empieza a cambiar cómo vemos las series. O sea, ya también antes, pues te digo, veías un final y pues si acaso lo platicabas, ¿verdad? Al día siguiente, unos 2 días después o el fin de semana ahí que te juntabas con tus amigos y ya. O sea, cada quien a su casa y a lo que sigue. Ahora, pues hay todavía meses o incluso años previos leyendo teorías, leyendo análisis, construyendo en nuestra cabeza como que, ok, es que esto debería de pasar porque este personaje esto, y vas armando como que tú tu propio final, y pasa justamente lo inevitable, donde el final real compite con el final que tú te imaginaste y que obviamente en el 99% de los casos va a perder. ¿Alguna vez, Moni, te pasó que tenías así como que tan claro en tu cabeza cómo debía de terminar algo que cuando lo viste, o sea, ya ahora sí el final verdadero, aunque fuera bueno, por decir, igual te terminaste decepcionando? O sea, yo creo que el ejemplo más reciente que tuve en eso fue Stranger Things. O sea, que ¿Tú querías que se muriera Steve? Cállate, claro que no. O sea, Steve es el mejor personaje del mundo, ¿no? O sea, creo que no que me sintiera algo, o sea, pero y lo platicamos en su momento con todo esto, cuando salió. O sea, como que toda esta imaginación que tiene la gente, incluso ahora con el Euphoria, o sea, que sí, y entonces Bishop está con la DEA y entonces va a ir y le va a hablar y entonces va a ir, digo, o sea, terminó más o menos siendo algo así, y no, o sea, entonces, pero, o sea, hay unas como, o sea, creo que todavía esta Euphoria era un poco más, pues más aterrizada. Creo que con Stranger Things el internet se volvió loco, o sea, y acuérdense todas las millones de teorías que incluso hubo después, de que sí, es que todavía las teorías del final secreto. Y entonces, Eleven estaba con Jenny Rivera y Juanga allá en las cascadas. Y es el episodio que todo el mundo esperaba. Y ahí andaba Tita esperando el episodio a las 2:15 no quise decir nombres, no quise decir nombres, pero ya a Moni le valió. Entonces, y todo, no, pero no salió. Entonces, todo esto, o sea, como dices, o sea, yo no me acuerdo que cuando se acabó Gossip Girl, que ya había internet, había Twitter, o sea, era como lo más, así, o sea, hubiera como todo esto, o sea, sí había, por ejemplo, las teorías de quién era Gossip Girl, que si era Blair, que si era, Serena, Dorota. Que si era Dorota. A mí me hubiera encantado que fuera Dorota. Dorota era la que debió de haber sido. Pero no, era toda una conspiración al respecto, como lo fue ahora con Stranger Things. Yo siento que nosotros creemos eso, pero yo siento que hay un lugar en internet, o sea, como que siempre hay estos lugares ahí ocultos, enterrados, estos foros que son toxicones. Y que te digo, al final de cuentas el internet ha dado pie a eso, o sea, es como te digo, todos estos foros, lo hablábamos hace ratito cuando hablábamos de Backrooms, pero estos 4chan y estos Reddits y estos, se me van los nombres, pero en su momento hubo, ¿cómo se llamaba? Había uno que empezaba con T, pero no me acuerdo que no era Twitter, obviamente. ¿Cómo se llamaba que era antes del Reddit? No me acuerdo, pero bueno, ustedes, yo creo que es Tumblr era también muy bueno. O sea, te lo iba a decir, pero dije, no, porque ahí veíamos los memes. Es que sí, o sea, era de imágenes, pero también se prestaba como para esto, y luego ya sabes, empiezan estas historias también. Ustedes son muy jóvenes, pero usábamos Tumblr. El Mirk, ibas a decir, en el Mirk había foros, y todo ese rollo. Pero bueno. En el Fotolog pones una foto. En el Fotolog también. Bueno, pues es que, o sea, quieras o no, por ejemplo, había, ¿cómo se llama? Pues es que en el mismo Gossip Girl, o sea, creo que parte de un punto así de un blog, o sea, de basarse en un blog y cosas así, o sea, entonces es como, que, güey, cosas que hoy dirías de que, güey, ¿por qué alguien haría eso? Pues sí, pero en ese momento eran tendencia y era lo nuevo. Siento que es como en la vida real el chisme, o sea, siento que el chisme da vida y las teorías dan vida, o sea. Eso sí, y a ver, también luego creo que hasta cierto punto es bueno para una serie que exista eso, porque eso quiere decir, como lo dijimos, te digo, hablando de Backrooms, de bueno, cuando una película, o en este caso una serie,
serie, hablando. te da algo más fuera de ver un capítulo, fuera de ver la película o lo que sea. Pues ya quiere decir que tu serie realmente o tu producto realmente lo ha logrado, ¿verdad? O sea, cuando trasciende el medio al que está pensado o para el que está creado, pues es ahí donde dices, güey, realmente lo logré. O sea, el día que los jamones hablen en un lugar que no sea aquí en nuestro canal de YouTube o nuestros canales de redes y que digas, oye, es que yo lo escuché en los jamones, o sea, ese día voy a decir, we made it, ¿sabes? O sea, es como ese punto, o sea, ese punto de creerlo así. Claro, claro, ajá. Entonces, bueno, o sea, te digo, creo que me encanta porque estamos hablando de algo que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver porque te digo, es como este submundo que de pronto ahí nace y que crea luego estas expectativas y luego estas otras cosas que de pronto inflan el globo y al momento de soltarlo, pues se desinfla gacho, ¿verdad? Se desinfla gacho. ¿Crees que, por ejemplo, seguir las series semana a semana con todas estas conversaciones en redes y toda esta onda hace que sea imposible no llegar a estas expectativas infladas? O sea, es como justamente es eso de, por ejemplo, yo te voy a hablar de un ejemplo mío y se los he platicado aquí. O sea, digamos que mi acercamiento realmente a consumir contenido de YouTube tuvo mucho que ver con las series del CW. Y no estoy hablando de Gossip Girl, que justamente sería parte de, sino fue el DC dentro de CW, que fue cuando en su momento empezó Arrow, o sea, esta serie de la Flecha Verde, del Green Arrow, que te digo, para mí era un superhéroe de DC desconocido. Lo conocía, sí, sabía quién era físicamente, pero no entendía su backstory, no entendía nada de esto. Entonces fue cuando encontré un canal, o sea, un creador que a la fecha sigue haciendo videos y que literal, semana a semana subía un video hablando es más, o sea, subía varios obviamente, pero o sea, salía el episodio, al día siguiente ya tenías un episodio, o sea, vaya, un video de él en YouTube, donde te hablaba de las cosas que sucedieron en el episodio, los easter eggs y toda esta onda. Y luego había otro video que subía después y era el video acerca del tráiler del capítulo de la próxima semana. Entonces ya generaba una expectativa, porque ya al menos me contaba así como que, ok, o sea, la próxima semana lo que nos han mostrado es esto. Entonces, en base a lo que ya hemos visto, tipo, se está armando así, así, así. Entonces ya empezabas a hacer tus teorías y a decir, ok, o sea, la historia va para este lado, el malo puede ser el bueno va a ser el que va a ser la revelación va a ser esto. O sea, como que ya, te digo, empiezas a hacer todo esto, pero te digo, luego caes, siento yo, en como lo platicamos igual, o sea, hablando de Backrooms, en este rabbit hole, en este hoyo de conejo, en donde te vas, y cuando menos te das cuenta ya estás bien metido en el backroom. Pero, por ejemplo, tú dices, o sea, sí me acuerdo de esos videos que veías, y de esas series que veías, de semana a semana, y tenemos, o sea, siento yo que sí hace hype. Por ejemplo, el ejemplo es ahora Euphoria, que semana a semana iba siguiendo con este hype. Sin embargo, por ejemplo, no, Stranger Things era lo mismo. Justo, Stranger Things, o sea, y como estuvo dividida en dos, entonces hacía que pues te aventaba los 4 capítulos, porque normalmente era de 8, entonces y luego pues ahí pasaba las 6 meses para que te hicieras ideas en tu cabeza, y pues hasta ya se te olvidaba. Bueno, es que a mí se me olvidan las cosas, entonces se te olvidaba y bueno, déjame ver dónde me acordé. O sea, pero creo que las series que normalmente, o sea, por ejemplo, dime una que haya salido toda así como en Binge Watch, o sea, siento que difícilmente tienen ese twist, y más bien, por ejemplo, hablan como de un post, de que lo que pasó en la serie y el highlight, no sé qué, y no tanto crean una expectativa. Sí. O sea, por ejemplo, te voy a decir Off Campus. O sea, Off Campus fue este tipo de serie que salió toda en un día y que, pues bueno, no se prestó o de Summer and Pretty. Summer and Pretty, que exactamente, o sea, como que es ese tipo de... O Bridgerton. O sea, bueno, pero Bridgerton lo que hacían también era partirla. O sea, como que generabas esa expectativa, que bueno, que es la tendencia que luego está sucediendo también cuando están haciendo estas nuevas series de streaming, sobre todo a las que les apuestan mucho, o sea, las que son como que de un alto calibre. Sí, porque es como ya vieron que crea esa expectativa de que, bueno, voy a crear esa expectativa te voy a dar 4 capítulos, pero luego te voy a dar otros más. Sí, o sea, justamente, y vaya,
y Netflix sabe con cuáles las hace, o sea, no las hace con todas. Sí. O sea, entonces es como Squid Games también. Squid Games, y que justamente se prestaba para eso, se prestaba para crear las teorías y todo esto. Y también bien No sé si la también. última temporada de You salió completa, esa no estuvo dividida. No, sí estuvo O dividida. sí estuvo dividida también. Entonces te digo, o sea, es eso, o sea, como que You, yo saben, me acordaba de saben You. ahí, digo, hablando de Dan Humphrey y toda esta onda, pero bueno, o sea, te digo, saben a cuáles darlas. Incluso es más, las mismas series de Marvel. O sea, las mismas series de Marvel, la última que fue la de, o sea, bueno, no, o sea, fue Daredevil, pero eso sí, nos fuimos semana a semana y se prestaba para eso. Pero justamente una antes fue Wonder Man. Y Wonder Man salió toda en un mismo día, porque era esa onda de, bueno, pues no le tenemos tanta fe, entonces ya más bien es como, Entonces, sácala, entonces una que no haga mucho ruido, Me acuerdo que dijiste. y nada más van a hacer, o sea, si van a existir videos, van a existir un video de completo, pero no se van a crear estas teorías que luego, como dices, pues lo que sucede es que, dice, pues no cumplió. Que, por ejemplo, a lo mejor pudo haber sido el fail de She-Hulk. O sea, She-Hulk fue semanal. Sí. O sea, era una serie semanal, entonces de pronto la gente le encantaba trashear el episodio que había. Entonces eso no le ayudaba, o sea, más bien te digo, la iba perjudicando cada vez más. Bueno, también tenemos un problema que se atribuye más a los escritores, que es cuando está el problema de cerrar historias abiertas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces las mejores series son buenas precisamente porque no resuelven todo, porque dejan cosas en el aire, o sea, abren con un buen misterio y durante el desarrollo de la misma serie pues vamos descubriendo cosas de ese misterio, pero también los mismos personajes se van desarrollando apenas, o sea, como que vas yendo capítulo a capítulo viendo cómo se desarrollan estos personajes y que conforme pasan los episodios no siempre son lo que tú pensabas, como que de pronto dices, bueno, mira, este personaje me gusta, pinta para ser el bueno, y luego te termina curveando y dices, güey, terminó siendo el malo, o sea, entonces es como esa onda de, ok, o sea, tener la opción abierta, digamos, de hacer estos cambios, hacer estos juegos, los mismos misterios que de pronto dices, van hacia un lado y luego te terminan dando un revés, o sea, como que todas estas cosas son estas series que, digamos, están abiertas a mucha interpretación, a mucha teorización de cómo pueden irse armando. Pero un final, por definición, tiene que cerrar. Entonces, cerrar algo que era bueno porque estaba abierto es casi una trampa sin salida. Mucho tiene que ver, por ejemplo, justamente Stranger Things. O sea, Stranger Things era esta onda de, güey, es que ya tienes una bola de nieve enorme detrás de ti. Sí. O sea, ¿cómo vas a frenarla? O sea, lo más seguro es que vas a fallar. Series como Lost, o sea, Lost es eso, o sea, es de que, güey, había tantos misterios, había y tantos, tantos, o sea, digo, Game of Thrones todavía, a lo mejor creo que no cae tanto en eso, porque te digo, no tenías como 20 semillas regadas, ¿verdad? O sea, al menos era como que esa onda, bueno, pues sabías que eran los White Walkers y sabías quién era el que se iba a quedar ahí en el trono, y bueno, pues ahí más o menos te digo, lo armabas. Pero es eso, o sea, justamente creo que el charm de una serie como Stranger Things o como Lost era este misterio de qué es realmente lo que está detrás de todo esto. ¿Qué es eso? Y que, pues, güey, el que esté abierto y el que se preste a la interpretación de todos, pues hace que te guste y hace que te entretenga y demás. Pero cuando ya alguien te tiene que decir, bueno, pero tú pensaste todas esas cosas, pero no en realidad es esto, eso dices, no me gustó, o sea, es como, qué feo eso. O sea, ¿tú crees que hay series que simplemente, justamente como dijiste ahorita, no deberían de terminar, o que el problema es que las alargaron tanto que ya no saben cómo cerrarlas? Yo creo que normalmente las alargan tanto, o sea, como que, y lo hemos platicado también mucho en este podcast cuando decimos, es que les pegó y es como que hay que alargarlas. O sea, ahorita sí, que decías como, por ejemplo, You, siento que fue un poquito de eso. O sea, la primera temporada fue un hitazo, la segunda, y, o sea, y ahí es ahí donde... Sí, justamente fue eso, fue el hit de la primera temporada. Sí. O sea, claramente se veía que era una serie que estaba pensada para una temporada. O como Squid Games, o sea, que también fue un hitazo, así de razón. Que hitazo, y, claro, y entonces lo que empiezas es Stranger Things, es que el mismo Stranger Things, sí. O sea, ya ves como en su momento decían, a ver, o sea, no,
en nuestro radar, y si tú te vuelves a poner a ver Stranger Things desde la primera temporada, Steve no era un personaje clave dentro de la serie. No. Incluso era hasta ciertamente antagónico Sí. dentro de lo que se hacía. Se vuelve este fan favorite y es como que, güey, hay que darle más bola a Steve. Y no lo tenemos, o sea, número uno, no teníamos pensado que sobreviviera para una segunda temporada, ni siquiera que tuviéramos que hacer una segunda temporada. Entonces, ahora lo queremos integrar, pero pues como nunca estaba realmente en el plan, hay que cambiar ya el plan que a lo mejor teníamos. Y entonces yo que es ahí donde se pierde la esencia de la serie. Uh-huh. O sea, es en querer alargar cosas muchas veces, y la mayoría de las veces es por dinero. O sea, ¿saben cuál siento que pasó? La de Wednesday. O sea, que ya ni terminamos de ver esa porque pobre muchacha esa No, pues sí la he terminado. Yo sí vi la segunda bueno, temporada. pues Martina. Malita. Martina, como Martina, le dicen en próximamente. en Scary Movie. En Scary Movie. Martina también fue un ejemplo, o sea, que dices, bueno, fue una muy buena primera temporada, pero luego ya no saben para dónde ir. O sea, entonces empiezan como que a divagar y es de que, ay, no, ya no me está gustando. Entonces eso pierde a los verdaderos fans, o a los fans que dicen, bueno, la voy a terminar de ver por compromiso, o la voy a terminar de ver por eso, y pues al final siento que luego te quedas con un mal sabor de boca de esas temporadas que ya son por alargar la serie. ¿Sabes cuál es el problema? O sea, si te das, bueno, el común denominador de este problema o de ese problema son las series de streaming. Porque las series de streaming no están pensadas para durar más. O sea, sí, eso sí. Normalmente, por ejemplo, cuando se hace la televisión tradicional, hay como un estándar. O sea, ¿a qué me refiero con un estándar? O sea, que es una meta a la cual quieres llegar. O sea, todo sueño de alguna serie es lograr, no me acuerdo si son cuántas temporadas o cuántos episodios, pero es llegar a esa meta, porque lo que hace es que ya entra y se vuelva una serie sindicalizada. Okay. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues que ya tiene, o sea, logró ser sindicalizada, va a haber reruns para la eternidad y va a haber dinero para todos, y entonces ya se vuelve esto de, claro, lo lograste porque ya la serie está sindicalizada. Si no cruzas esa línea, entonces es como ese punto de puta, pues es un fracaso, o sea, tu serie fracasó realmente, porque, o sea, al menos es como lograrlo, de que lograste llegar a la sindicalización, ya de aquí se puede ir para abajo la serie, no pasa nada, pero ya cumplimos el estándar y esto ya va a estar dando vueltas, o sea, pero pues por eso lo dice, cuando una serie solo dura una temporada, 2 temporadas, es cuando dicen, no, esta serie fracasó, o sea, fracasó, no hubo más, no logró el cometido realmente. Pero en el caso del streaming, esto ya no existe. O sea, ahí no hay sindicato. Ahí no hay esta cuestión de bueno, al menos se tienen que hacer, es que creo que son 3 temporadas. Creo que al menos son 3 temporadas. Te digo, no sé si es por episodios o por temporadas, pero justamente es eso. O sea, tienen que llegar a cierto número de episodios y ya con eso pasa la sindicalización. En el streaming no es así. Entonces, cuando tú haces una serie, pues en tu mente es de que, bueno, a ver, o sea, pues ahora sí que creo que en el caso más positivo, de pronto has de pensar de que no, pues en el caso más positivo deciden hacer mi serie, ¿sabes? Claro. O sea, es como, ya no sé si le van a hacer o no, y deja tú si va a durar temporada, que al menos decidan sí hacer una temporada de mi serie. Ya si logra tener el éxito, porque no vas a saber hasta que se estrene muchos años después o un año después o demás, porque a diferencia de una serie de televisión que normalmente la van grabando con unas semanas de desfase, el streaming ya se graba previamente, o sea, ya, porque es eso, o sea, sale un jueves y salen los 8 episodios el jueves, entonces no es como que, ay, güey, dame chancita para grabar el siguiente, ¿no? En cambio, las series sindicalizadas o las series de televisión sí van semana a semana grabando, entonces tienes un termómetro también de cómo van las cosas. Entonces, yo siento que eso tiene que ver mucho, porque de pronto dices, bueno, solo la voy a pensar para una temporada, logra hacer un hitazo y la empresa, pues en este caso, sea la empresa de streaming. Porque les ha pasado a todos, a Prime, a Netflix, a HBO, sí, o sea, a todos les ha pasado. O sea, la que tú quieras dice, oye, dame una segunda temporada. Y dices, ay, güey, pues no. ¿Para dónde la llevo? Sí, o sea, no voy a decir que no, porque pues obviamente claro es lana, ¿verdad? Es chamba, es lana. Y sigues teniendo ese exposure y demás, o sea. Ajá, pero pues ese punto de decir que, híjole, pues es que ya realmente no la había pensado para más. Entonces, te digo, yo por eso siento que hoy en día se empieza a sentir más este problema, o sea, en donde o no la saben terminar porque no estaban pensadas para durar tanto, o
pues las terminan alargando de más, porque justamente es como ese punto de, es que necesitamos otra, Stranger Things. O sea, yo creo que Stranger Things es un Sí, caso puede ser. similar a esto. Pero bueno, ya hablamos de algunos ejemplos, pero siendo más concretos, traigamos casos específicos a la mesa, Moni. Vamos a poner aquí en exhibición las series que hemos visto y que no nos han gustado los finales y todo esto. Spoilers a continuación, porque pues, vamos a hablar un poquito más, sobre todo de series que, bueno, ya salieron, ya terminaron hace tiempo, pero también pueden ser recientes, como es el caso de Euphoria. Así que advertidos están que aquí unos 10 minutitos nos vamos a echar aquí unos spoilers. Te voy a ir mencionando algunos finales de series que hemos visto y definamos si funcionaron o no. Y así, pues, como lo definí hace ratito, ver como que dónde pudo haber estado el error, tal vez. El más reciente, y que por lo mismo decidimos venir a hablar de esto, Euphoria, que curiosamente, fíjate, haciendo como comparando con las series que también traigo en este listado, vale la pena mencionar que esta serie solo ocupó de 3 temporadas para venir a ser un cagadero. El resto llegó a de perdido a ser 5. O sea, entonces esta, te digo, con 3 ya no supo ni qué hacer. O sea, se le hizo bolas el engrudo ahí bien cañón. Pero bueno, eso también creo que es algo para analizar. Euphoria. ¿Cómo llegábamos a este final, Moni? O sea, que realmente llegó la 3ª temporada antes de que se estrenara el primer episodio. ¿Qué esperabas? No sé qué esperaba. O sea, sé que esperaba, digo, y lo platicamos mucho, o lo leí mucho, de que bueno, es que ya pasaron tantos años y pues ya no parecen estos muchachos de prepa, ¿no? Pues obviamente no, peladotes ya, y encueradas y todo. O sea, entonces, no sé qué esperaba. Pero no, o sea, no sé qué esperaba y aún así lo que vi, no sé si lo esperaba. O sea, Pues siento que más bien es como Dewey, de que el meme de Dewey ¿no? De que nunca espero nada de ustedes y siempre logran decepcionarme. Siento que así es lo que estás queriendo decir. Fíjate que, o sea, por ejemplo, ¿cómo llegábamos a este final? Yo recuerdo previo, o sea, las fechas previas, que era que ya se va a venir la última temporada de Euphoria y todo este rollo. O sea, yo la verdad es que estaba convencido de que iba a ser un mugrero. ¿tú sabías que iba a ser un mugrero? Sí, yo estaba muy convencido de que iba a ser un mugrero, porque sobre todo creo que, digo, me lo terminó demostrando. O sea, se volvió una temporada para el olvido. O sea, para mí es una temporada para el olvido. O sea, incluso, yo te lo dije, o sea, es una temporada que nadie pidió. Sobre todo por el tiempo que había pasado. Sí, o sea, porque si hubieran pasado 2 años, dices, bueno, pues 2 años, pero ya 4, casi 5, sí es así como que, no, pues ya, o sea, y justo ahorita que te escucho desde que, pues, ¿qué esperaba? Pues Ru debía dinero, o sea, no esperaba que estuviera rehabilitada ya, o sea, debía dinero, y luego, pues, Cassie y Nate iban a seguir, juntos o no, Maddie, iba a tener trabajo, o sea, como que, ¿qué esperaba? No sé, o sea, solo sabía que Ruth debía mucho dinero, o sea... Sí, o sea, yo que esperaba, o sea, más bien yo esperaba nada, o sea, yo sí no esperaba nada, o sea, más bien como que era ese punto de, bueno, pues ojalá me sorprenda, o sea, ojalá haya algo... ¿Te sorprendió? Pues para mal, o sea, y te digo, y no, porque a la vez es como ese punto de, pues sí, o sea, no esperaba gran cosa y me terminaste dando nada, o sea, es como, te digo, creo que en ese sentido sí lo cumple. Yo siento que el problema que yo diría de esta serie es esa onda, creo que un poquito es una serie muy abierta, o sea, era una serie muy abierta, o sea, tenías un espectro de personajes bien diversos, en su mayoría, ahora sí que eran fallas del sistema, o sea, todos eran personajes súper tóxicos, no había un claro héroe, por así decirlo, o sea, justamente eso, o sea, creo que es una serie en donde no había un héroe declarado. Al final, o esta última temporada, Lexi quiere ser como Pero pues está bien chisqueada también. Ajá, o sea, a la vez es como que dices, no, güey, o sea, porque ni siquiera me la estás presentando como una heroína, o sea, me la estás presentando como una morra que se cree superior, pero pues no, eso no es la definición de ser una heroína como tal. Entonces, te digo, todos estos personajes, ninguno era un héroe, y o sea, viene esta última temporada y dices de que, güey, pues no, o sea, justamente siguen en ese arco de todos ser personajes fallidos,
y que por lo mismo dices, pues no conecto con ellos, o sea, no conecto con ellos, no hay un punto en donde yo diga, claro, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, pero por eso te digo, o sea, creo que aquí todo era muy abierto, era un mundo muy abierto en donde pues un día eran malos, un día eran buenos, un día se hacían una jalada, un día pues eran las tradiciones, digamos, de entre amigas y de escuelas y de toda esta onda. Y sabes que yo creo que llegamos a esto también con, o sea, y que creo que pasó en esta y pasó en Stranger Things, llegamos con personajes, con actores que esas temporadas primeras los saltaron a la fama, Uh-huh. que pues ya, o sea, es que Monet de que, ay, o sea, soy la Cara Chanel, ¿cómo voy a ser? Ya eran más allá del bien y el mal. Ya eran más allá del personaje que eran Uh-huh. ahí. O sea, creo que lo digo, y los memes lo decían, o sea, Jacob Elordi pues ya era como que ya, güey, mátame, méteme en la víbora seguramente desde el capítulo 3, 4, o sea, la historia de él pues fue bastante mala, pero también, por ejemplo, o sea, pues, y Leven, o sea, esta Millie Bobby Brown, ajá. pues se hizo muy famosa. Millie Bobby Bon Jovi. Se hizo muy famosa y luego era como que, o sea, yo soy más que Eleven, entonces siento que eso se puede transmitir en la última serie. Era más un 12, 13. Sí, también. Se ríe solo. Sí, no, es que me está riendo porque se me fue la idea de lo que iba a decir. Ah, por andar de chistoso. Por andar de chistoso. Pero bueno, es que hiciste un muy buen comentario que era 11. Y pues era más, entonces era un 12, 13. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Es que era sobre cada vez hablo más, cada vez hablo más y se me va la idea. Te cuento que se está yendo. No, ya no hables más. A ver, bueno, estabas diciendo que sí, o sea, los actores son más. Y siento que eso, o sea, mi punto era que eran más. Rescátame. Y que eso se ve en la temporada. Uh-huh. O sea, se ve como que, o sea, ya esto lo estoy haciendo por compromiso. O sea, yo sí vi a una Rue mucho más, a lo mejor desconectada de lo que era en las primeras temporadas. Eso se ve en la serie, siento yo. Sí, ya recordé lo que te iba a decir. O sea, justamente, no te rías porque se me va la idea otra vez. Justamente lo que te decía ahorita de las series de streaming y los contratos y lo que se espera de una serie de televisión y lo que se espera de una serie de streaming y esta onda. Entiendo yo, y no me dan mucho caso, pero la mayoría de las series, y sobre todo ya pensando en series de streaming, a la mayoría de los actores los firman por 3 temporadas. O sea, 3 temporadas son los contratos mínimos y a partir, digamos, de esa tercera temporada, si es que llega a darse, se renueva un contrato y obviamente se renegocia y hay toda esta cuestión. Entonces también por eso, por un lado, Euphoria, tercera temporada, iba a existir. O sea, haz de cuenta que era ese punto de, güey, a ver, o sea, Sam Levinson y HBO, A24, porque incluso A24 tiene que ver en esta producción, o sea, era de este punto de, pendejos estaríamos si no forzamos a que suceda esta tercera temporada y tenemos de vuelta a Zendaya, tenemos de vuelta a Jacob Elordi, pero que ya son estrellas que en 4 años hicieron 1000 cosas y pues ya, o sea, es un compromiso que tengo porque me va a salir más caro no salir, pero estoy ahuevado aquí. Exactamente. Ahora, hablábamos, cuando hablamos del primer episodio, de acerca de cuánto ganaba cada uno y que obviamente también aquí había un cheque más choncho para cada uno de los personajes comparado con lo que fue el primer episodio o la primera temporada de todo esto. El real ganador, o sea, de todo, porque ya es que decimos, bueno, a Zendaya le pagan más y luego el que sigue con $1 million por episodio es Jacob Elordi y Sydney Sweeney y luego ya los demás. Pero, o sea, tú decías, pues el que más gana es Zendaya, o sea, chido por ella es la ganadora. Pero en realidad, el ganador es Jacob Elordi. ¿Por qué es Jacob Elordi el ganador? Porque él participó el menos número de minutos por episodio y siempre ganó $1 million. O sea, no ocupaba, o sea, piensa cuánto tiempo sale en la serie Rue. Sí. O sea, ¿y cuánto tiempo sale Nate? Pues es una nada lo que sale Nate. O sea, literal, yo creo que estos últimos 3, 4 episodios
Si Nate salía 5 minutos en la serie era mucho. O sea, imagínate, por menos, o sea, 5 o Y menos cada minutos. vez está más mutilado el pobre. Sí, pero te digo, por esos 5 minutos ya se había ganado $1 millón. O sea, entonces es como esa onda de, claro, pues este güey ganó, o sea, a la Zendaya como que la tuvieron ahí una hora. Corre también. Corriendo y sufriendo y toda esta onda, pero pues te digo, en cuestión de contrato y en cuestión de esto, pues los ganadores ahí realmente eran ellos, pero pues yo siento que sí, o sea, como dices, la serie sufre de muchas cosas, es como luego también dicen, es muerte por 1000 cortadas, o sea, entonces esta serie así le pasó. Justo ahorita que hablabas de Stranger Things, bueno, vamos a pasar con Stranger Things, que hace no mucho lo hablábamos, y pues no sé, a lo mejor fue el calor del momento, pero pues ya pasó un tiempo. Entonces, ¿qué opinaste del final, Moni? ¿Qué recuerdos te trae de Vietnam? Ya se me olvidó qué pasó. O sea... Entonces ya hiciste paz con Stranger Things. ¿Estás contenta con lo que nos dieron? Porque aparte luego fui a ver Steve para el norte y se me olvidó. Se me olvidó todo. No, a ver, o sea, creo que ya... A ver, ¿quién ha hablado de Stranger Things en los últimos 6 meses? Porque no, pues nadie, o sea, nadie. Ya estamos en junio, ya pasaron 6 meses de ese final, de ese 31 de diciembre que lo vimos. Nada más nosotros estamos hablando aquí nuevamente de Stranger Things. Bueno, no es cierto. Porque justamente, o sea, llegó The Voice con su final y de qué se acordaban de que The Voice, esta última temporada, es la misma cagada que Stranger Things con su última temporada. Entonces, sigue estando ahí, sigue doliendo la herida de los fans de Stranger Things. Mira, yo creo que, por ejemplo, hablando del final, o sea, si esta era una serie que venía en decadencia. ¿Stranger Things? Sí, venía ya en decadencia por varios factores. O sea, creo que mucho tuvo que ver que el factor charm y nostalgia de los niños se acabó. Ya no eran niños, se acabó. Ya eran señores. O sea, eso creo que tuvo que ver. O sea, creo que fue el encanto de esta primera y segunda temporada lo que la hizo tan grande, pero pues luego lo que pasó, que pasaba tanto tiempo entre una temporada y otra. Que crecían, y, o sea, ellos crecían físicamente, Mucho. Crecían. Y también, o sea, como que empezaron a hacer sus carreras cada uno, entonces, y yo me acuerdo mucho que lo hablamos en el To Doom del año pasado, creo, que salieron justo con que, oh, yeah, I need Stranger Things y no sé qué, se veían súper ahuevados, o sea, se veían muy forzados, y así como que, ay, tengo que venir. Bueno, pero yo siento que igual es como dices, y también depende mucho de cómo te va en la feria. O sea, porque pues obviamente tenías a un Finn, tenías a la Millie, que pues ya tenían como que otros contratos. En cambio tenías a un Noah Schnapp, tenías a un, se me va el nombre de Dustin, pero o sea, estaba él, Jason Matarazzo, Gaten Matarazzo. Es Gaten Matarazzo, o sea, en donde incluso el mismo Caleb, o sea, era como esas ondas de, bueno, pues no les están rogando por hacer nuevos papeles, entonces pues tienen que disfrutar y sacarle el mayor provecho a estos últimos. Yo siento que esa serie de lo que más sufrió, y que era lo que te decía hace ratito, fue una mala planeación desde el inicio. Y la mala planeación va también desde el tema de que ni siquiera sabían si iba a existir una segunda temporada, mucho menos 5. O sea, es como esta onda, o sea, y los tiempos de espera, o sea, justamente esa mala planeación hizo que los tiempos de espera se fueran alargando, porque eres como que, bueno, ya acabamos la 1, vamos a hacer la 2, pero pues apenas la vamos a escribir. Es de que no, hijos, es que ya la debiste haber escrito. Y luego, bueno, ya se acabó la 2 y vamos a ver si escribimos la 3. Es que no, güey, porque estás con niños. O sea, todavía si fueran señores, bueno, pues está bien, no pasa nada. No, pero están con niños. Pero los niños crecen muy rápido, los niños crecen muy rápido. O sea, suena frase de señor, pero también, o sea, es como anda, que güey, no te va a durar el factor nostalgia. No te va a durar el factor charm. O sea, creo que luego también por eso cuando vemos películas de niños, actores y demás, funcionan porque solo es esa película y no crecieron a parecerse niños de 20 años durante el inicio y el final, ¿sabes? O sea, entonces es como ese punto. Tenemos también Game of Thrones, que creo que este es el caso más extremo dentro de todo lo que hay así de los finales, en cuanto a todo el mundo odió este final. O sea, todo el mundo lo vio, y que también estoy seguro que la gente que no haya visto esta serie
también odia el final. No, y sabe que el final es una cagada. O sea, Sí. dices de que nunca vi Game of Thrones, pero el final es caca. O sea, de eso sí sé. O sea, eso sí estoy seguro. Entonces, no sé, o sea, ¿qué falla ahí? O sea, ¿qué crees que falló ahí? ¿Son los escritores? Pues es que ahí era el escritor, ¿no? O sea, como que decían que la historia no estaba terminada, entonces que la Sí, escribieron. la historia original, Y así, ajá. o sea, digo, yo no me sé mucho de la historia. Yo solo sé que esa última temporada la vimos con unos... Yo solo sé que Jon Snow no sabe nada. No sabe nada. Yo creo que, o sea, me acuerdo que la vimos con unos amigos. Y sí me acuerdo que sí, era como que, uy, no, esta serie se acabó en el capítulo donde Arya pelea con los White Walkers. O sea, Mata al ajá, King. de que ese fue el final Al para Rey mí. León. Ajá, porque todavía fue 1 o 2 capítulos más, Creo creo. que no, como 3 capítulos. Entonces decíamos de que no, esta serie se acabó ahí. O sea, entonces yo creo que ahí sí fue, creo que tema de los escritores, de que, bueno, hay que acabarla porque aparte, y aparte siento que cuando eres un escritor de una serie que es tan famosa, dices, güey, si la acabo me van a odiar. Y es como esa presión, Y eso fue lo que y pasó. eso es lo que terminan haciendo, la cagada. O sea... Aquí, por ejemplo, yo no entiendo cómo, o sea, a ver, sí, esta es culpa completita de los creadores de la serie, o sea, los creadores de la serie, llámese, ¿no? Ahorita sé que más adelante vamos a hablar de ellos, ahorita no me acuerdo de los nombres, pero sé que los creadores de la serie la cagaron, no tanto el autor de los libros, que también, digamos, tuvo y no que ver, Claro. porque a fin de cuentas era el asesor, pero de ser el asesor a que te hagan caso son dos cosas distintas, que eso fue lo que sucedió, o sea, estos güeyes decidieron no hacerle caso, decidieron hacer su propia versión del final por la razón que tú quieras, que al final luego terminaron echándole la culpa también a HBO porque decían de que no, es que lo que nosotros queríamos era hacer una película y no sé qué, güey, pues si con 8 episodios hiciste caca, o sea, entonces imagínense si hubieras hecho una película que hubiera salido, o sea, creo que aquí te digo, sobre todo tiene que ver esta cuestión de la traición a los personajes. O sea, sí es una serie que por eso siento que lo que hace el final es destruir todo lo que ya habías construido. Sí. O sea, porque por eso es que la gente dice, no, pues prefiero no ver esta serie. O sea, prefiero no ver esta serie porque ahora sí que es tanto tiempo que le invertí, todo el tiempo que les di, el tiempo que estuve ahí clavado, digamos, en toda esta cuestión, pues ya te dan esto y dices, no, bueno, no quiero volver a sufrir estas cuestiones. Entonces, bueno, pues yo siento que ahí sí tuvo mucho que ver los creadores de esa serie que no respetaron la idea del escritor original y que pues a lo mejor eso le hubiera ayudado. Creo que, te digo, hablando de series, a lo mejor un poquito más low stakes, por ejemplo, pues estamos, hace ratito que mencionaste que crecimos viendo Gossip Girl, también fue algo muy controversial, pero, o sea, pues, que, o sea, el final, o sea, el problema fue el final por la revelación de Gossip Girl. Como que fue de que se casaron ahí en Nueva York y como que no les gustó que no hubiera una boda así como tan fancy. ¿Te acuerdas que se acaban Sí, casando fue en algo Central así, Park? muy Y luego pues quién sencillito. era o sea, como que fue como muy hurry up porque aparte ella se andaba casando con el príncipe y así, o sea, esas cosas que salieron al final. Ya ni me acuerdo de Sí, eso. o sea, que era como que no se va a casar con el príncipe porque pues siempre estaba enamorada del Chuck y el Chuck siempre seguía cagándola, entonces o sea, así, eso. Siento que fue el mix entre la boda sencillita y la revelación de Westworld. Sí, o sea, yo siento que, la verdad ni me acuerdo. Me acuerdo más de que Down Humphrey era y que sí siento que es como que, güey, fue una. Ahí sí vuelves a ese punto, pues también es una traición a los personajes. Como que de pronto dices de que, güey, no tenía sentido que fuera él, o sea, pudo haber sido. Dorota hubiera tenido más sentido que hubiera sido Gossip Girl. Otra de nuestras faves que también nos acompañaron también en estos momentos de nuestras vidas, Glee. Ay, no sé sí. si te acuerdas que, bueno, o sea, no sé si fue bueno o fue malo, pero Pues la serie sufrió pues sí. de todo. O sea, la Ay, serie sufrió sí. de todo porque justo, creo que, o sea, a ver, creo Mucho que. drama en esa serie. Pero creo que el factor que destruye Glee es la 4ª temporada, cuando o sea, el cast original pasa, o sea, ya deja la escuela y pasa, digamos, a, Sí. a la universidad o así, Que- y ya se separan que se las va historias. como a Nueva York. Sí, y que se así. van a Nueva York unos y otros. Sí, de O acuerdo. sea, pero pues es eso, o sea, es de que, güey, a ver, o sea, le dediqué 3 temporadas a Rachel, a Finn, a Kurt,
Panchito, o sea, te digo, todos estos. Y luego ya, pues estos güeyes se graduaron, entonces ya se fueron, y entonces me sigues teniendo en la escuela. Y esa temporada fue cuando se murió Finn, ¿no? No, la siguiente fue la siguiente temporada. O sea, todavía estuvo esa cuarta y luego ya en la quinta fue donde fallece Finn, entonces ya es como ese punto de bueno, Cory, y ya es como esta onda de que no, pues ya, si de por sí ya venía para abajo, con ese cambio que tuvo que rediseñar toda la serie, digámoslo así, pues ya se vino todavía muy, muy para abajo. O sea, yo siento que no son estas cosas de que, bueno, pues eran problemas o fueron situaciones que no tenían previsto y que de pronto esto pasa, fíjense que pasa más seguido de lo que uno creería, en donde muere o fallece un actor dentro de la serie. Justamente Euphoria fue también una de esas de que sufre de estas cosas que termina cambiando los planes de hacia dónde van, y pues luego por eso como que termina viendo esto. Yo fíjate que no, a mí no se me hizo, o sea, voy a decir, sí chafió, pero yo no diría que horrible. O sea, más bien, y te he dicho últimamente, que, creo que, o sea, me gustaría ver otra vez Glee. O sea, me gustaría ver otra vez los episodios para ver precisamente si me termina gustando o no me termina gustando, si terminó enojado con el final. Como yo con Euphoria. O no terminó enojado, así como tú con Euphoria. Pero bueno, mira, ya opinamos nosotros y toda esta cuestión, pero bueno, no sé si sabías que hay un mundo allá afuera, Moni, y estos también tienen sus opiniones y opinan diferente a lo que opinamos nosotros en este bonito podcast que ya saben nos gusta hacer. Por ejemplo, ahorita que estaba hablando de Game of Thrones y estas peticiones que había para regrabar el final, bueno, alcanzaron más de 1.8 millones de firmas, que es una de las más grandes cifras para este tipo de historias de entretenimiento, donde hacen firmas para hacer, pues en este caso, regrabar el final. Aunque, pues, si te soy sincero, pienso que es un número bajo. ¿Por qué creo que es un número bajo? Porque una persona llamada Daniel Whedon, que es un guionista de cine y televisión, publicó en 2019, que fueron meses después del final de Game of Thrones, publicó un nuevo final y reconstruyó toda esa última temporada. Wow. Que agarró la temporada y dijo, ok, ¿cómo merece realmente esta serie haber terminado? ¿Cómo hubiera sido la forma en la que yo lo hubiera hecho y sin demeritar lo que se hizo ya realmente y los personajes y toda esta onda? Bueno, te digo, sí, 1.8 millones de personas firmaron la petición de regrabar la última temporada o el final de Game of Thrones. Bueno, pues este video tiene 13 millones de vistas. Wow. O sea, 13 millones de vistas y tiene más de 400,000 likes. O sea, entonces, bueno, pues al menos ya dices, ya va a ir a la mitad del millón. Entonces, no estuvo tan mal. Palabras más, palabras menos. En este final, Daenerys no termina quemando todo King's Landing. Se termina aliando junto con Jon, con Cersei, con Jaime y las demás razas para todos pelear ahora sí contra los White Walkers. O sea, creo que era lo lógico y era lo que a lo mejor muchos esperábamos. Al final, la única manera, de detener al Rey de la Noche o a pues sí, o sea, digamos Big Bad que tienen los White Walkers, es que Daenerys destruya el Heart Tree de Winterfell, que es este árbol ahí medio fantasioso, que cuando lo destruye, pues se acaba toda la magia, digamos, dentro de Winterfell, y eso hace que también Jon Snow muera, porque él había resucitado gracias a la magia. Sí, entonces, cierto. Parte, digamos, del drama, pues es que muere Jon Snow, pero se revela que ella está embarazada de un hijo de Jon, y Tyrion reconoce a ella como la heredera legítima al trono. Entonces ella termina quedándose ahí con No suena tan mal. con Storm. La versión, les digo, es obviamente un resumen de todo esto, pero si quieren ver el video, está en YouTube, en el canal de Think Story, que es el canal de este chico, y el video se llama How Game of Thrones Should Have Ended. Dura 16 minutos, entonces, pues bueno, al menos no le van a tener que dedicar tanto tiempo para esto. Y bueno, aunque hubo muchos comentarios diciendo de que, oye, este es el final que merecíamos y que todo esto, pues también, ¿qué crees? Hubo quejas de la gente. Ay, no, a nada nos encanta. Hubo quejas diciendo, a ver, pues es que Jon Snow no se debe de morir, Cersei merecía que le hicieran algo más, Arya debió de haber tenido más protagonismo y todo esto. Y caemos entonces en esta cuestión de que
difícilmente va a haber un final que satisfaga a todos los fans. Sobre todo es eso, o sea, es como de pronto somos tantos los que estamos viendo esta serie que pues sí está cañón, o sea, está cañón la verdad darle al tino, digamos, a lo que va a ser algo que le guste a todo el público. Ya en nuestras conclusiones de esta plática, Moni, ¿tú crees que...? Porque aquí podríamos seguir hablando de claro, todas las series. Esto todavía nos da, ¿no? Y How I Met Your Mother, ya ves que también tiene un final ahí medio polémico y bueno, te digo, hay un sinfín ahí de series, no nada más de recientes, sino de tiempo atrás, Los Sopranos, sí. O sea, entonces te digo, hay de dónde. Te digo, ya en nuestra conclusión de todo esto, ¿tú crees que el público de hoy, justamente hablando ahorita de Sopranos y Friends y Seinfeld y Game of Thrones y estos, ¿tú crees que el público de hoy es más difícil de satisfacer que al público de antes? Yo creo que sí, porque ahora estamos expuestos a tanto contenido y justo tantas teorías. O sea, yo no me imagino que antes cuando estaba Friends, o sea, no me voy a ir tan atrás, no hablaban, o sea, no sé si escribían en el periódico, o sea, es como que las formas de manifestar que no te gusta algo o de decir esto, siento que ahora pues son muchísimo más fáciles. Cualquiera hoy podemos subir un video de nuestra opinión, podemos, si nos hace fácil, un podcast de 1 hora y media hablando de los finales de las series o algo así, entonces eso y llega a más personas, entonces creo que es mucho más fácil, somos mucho más exigentes hoy en día, porque aparte nos encanta hacer así como el de los 16 minutos, o sea, lo metemos ahí al cloud y ahí, y ya, o sea, eso, entonces ahora tenemos muchas maneras, todos somos muy creativos, o sea, eso siempre lo digo, o sea, tanto en mi trabajo como si la gente somos muy creativa y nos encanta hacer muchas cosas. Everybody's so creative, eso se entonces creo yo que tal vez antes lo era también, pero pues si quisiera como que, pues lo apagabas y se te olvidaba para el día siguiente. Hoy no, hoy seguramente vamos a vivir una semana llena de euforia, teorías, cosas, entrevistas y demás, entonces esto estira la liga. Hasta que llegue el siguiente mame, o sea, también siento que lo es ese punto, o sea, de pronto nos gusta mucho subirnos a este mame de hasta vamos a hatear a esto. Porque ya va a empezar el mundial, pues ya vamos a hatear el mundial. Ahora. A lo mejor eso tiene que ser, o sea, estaba pensando, alguna otra serie o algo así que vengan, pues ya no hay algo así, o sea. Pues va a ser la de los dragones. O sea, ya no, sí, pero no es el final. No es el final, o sea, pero también la hateamos, o sea, porque de que, no, es que no, así no era, y como, pero te digo, series o sea, de alto somos perfil, ajá. difíciles. Tienes razón. Sí, mira, y justamente es eso, yo creo que la mayor diferencia también entre las series de antes y las series de ahora es que las series de ahora prometen mucho más de lo que pueden cumplir, o sea, pero también es por la escala, o sea, justamente hablando de La Casa del Dragón, es esa cuestión donde, claro, güey, pues tú no te imaginas que hace 10, 20, bueno, hace 10 sí, pero hace 20, 30 años te hicieran una serie de estos efectos especiales, ¿sabes? O sea, es como, esto es para una película, o sea, la producción que hoy vemos en una serie de Game of Thrones es para una película, o sea, en ese entonces. Ahora ya es para un episodio de Game of Thrones, para un episodio de Star Wars, para un episodio de Marvel, de una serie de Marvel, o sea, ya lo vemos, miren, o sea, ahora sí que sale hasta en el serial. Entonces, por eso perdemos también la capacidad de impresionarnos fácilmente y somos mucho más exigentes, pero también no sabemos ni qué nos gusta. O sea... Eso sí, eso es muy cierto. Vemos tantas cosas que luego, dependiendo del mood en que nos agarre, nos gusta o no. Sí, o sea, es como justamente te digo lo que te decía de este nuevo final de Game of Thrones, o sea, en donde pues este vato dijo, miren, sin traicionar lo que se haya hizo, sí, eso y eso, y siempre va a salir alguien que diga, no, yo digo que está mal porque no debió de haber sido esto y lo otro. Oye, ¿hay algún final que a ti te haya dejado satisfecha? O sea, que digas, yo vi este final y dije, qué buen final. Y aplaudiste y dijiste, me encanta. Aparte de Euphoria, obviamente. Fíjate que muchos hablan de que Breaking Bad tiene un buen final. Yo creo que es un buen final, pero no me acuerdo que me levanté a aplaudir así. O sea, yo creo que es como que, bueno, pues, o sea, tuvo su merecido también. Yo, o sea, bueno, digo, lo acabo de decir hace ratito, pero Hacks, o sea, es una serie que digo, a ver, o sea, de inicio a fin fue buena y el final fue bueno. Estoy tratando de pensar, es que luego te digo, mi cuestión es, yo no tengo beef, o sea, yo no tengo peleas, yo no tengo bronca con el final de Game of Thrones. O sea, no voy a decir que sea bueno, pero no tengo broncas, es como yo no tendría problema.
Modern Family, hablando de Modern Family, o sea, creo que tuvo un buen final, o sea, era como un final emotivo de cierta manera. Estoy tratando así como que de pensar, pues obviamente Stranger Things, toda la última temporada dejó mucho de ver, incluso la temporada anterior. The Boys, te dije que, pues es un final que dije, estuvo bien. O sea, creo que la gente empezó a teorizar muchas cosas, que luego volvemos a esta onda del internet y todo lo que de pronto nos podemos estar esperando, pero pues luego es como ese punto de decir que, bueno, güey, pues es que culpa tuya por haber hecho todas estas ideas. No sé, o sea, no, creo que no tengo, es que justo es eso, no tengo un final que haya odiado, pero tampoco creo que tenga un final que haya amado. O sea, es como a ese punto. O sea, incluso yo, hay gente que conozco que odia el final y la última temporada de How I Met Your Mother, y a yo no, o sea, yo digo, pues está bien, o sea, pues X, pues, digo, está cañón, o sea, hay cositas ahí que dices, pues está difícil competir contra eso, pero pues bueno. Esta es una pregunta difícil, pero como que ya te la voy a hacer. Si pudieras reescribir el final de una serie que no te haya gustado, o sea, ¿cuál sería? Y más o menos, pues, ¿qué le cambiaría? O sea, tiene Gossip Girl, ¿cambiarías? Pues es que al final Chuck y Blair se quedaban juntos, entonces eso es lo que yo hubiera escrito, pero tal vez me hubiera evitado tanto. Es que, por ejemplo, lo raro hubiera sido juntar a Serena y a Dan, porque ya es que luego eran medios hermanos y luego no, y luego, como que era esta onda de no sé si a lo mejor como que seguir esta tendencia de las parejitas hubiera sido lo correcto. Yo creo que, por ejemplo, el final de Game of Thrones, es que te digo, lo cambiaría, pues sí, lo cambiaría, pero tampoco te mueve así. No, o sea, el final que hizo este muchacho, o sea, yo digo que quedó bien. Sí, yo también, o sea, creo que esa opción está bastante... Me agrada, o sea, digo, tiene beats de se mueren personajes importantes. En el caso de Jon Snow, yo sé que lo de pronto es un favorito, pero pues es como, pues se tiene que morir alguien, o sea, no todo puede ser felicidad, mucho menos en ese tipo de series, o sea, es como, iba a decir, en Euphoria lo vemos, o sea, entonces es como, no nos debería de sorprender. Moni, pregunta final, ya ahora sí, ¿las series están destinadas a terminar mal o los culpables somos nosotros quienes no las quisimos dejar ir? Yo voy a decir que no nos gusta dejar ir las cosas. O sea, no nos gusta aferrados. Porque nos encariñamos. Aferrados y tóxicos. Nos aferramos. Nos encariñamos con los personajes, nos encariñamos con los de Stranger Things, queríamos seguirlos viendo, pero aparte queremos ver una versión que nos enamoramos de ellos. O sea, en Stranger Things los queríamos seguir viendo chiquitos. O sea, de que, no, ya habla como señor, ya no me gusta. O sea, ya tienen peleas en la Coliseo, ya no. Entonces es como esos niños, entonces era como, eso, pues no pueden ser así forever. O a lo mejor cuando ya vuelvo a ver Euphoria, pues a lo mejor les puedo decir de que, oigan, me gusta o sea, debieron haber sido como esos adolescentes que eran y que nosotros en su momento criticábamos o así. O sea, siento que somos nosotros enamorándonos de los personajes o encariñándonos con los personajes con esa versión que vemos, y obviamente pues la vida pasa, oigan, o sea, la vida pasa y la gente evolucionamos y no nos gusta dejar ir las cosas. Yo siento que esto es como los papás cuando te regañaban y te pegaban o te castigaban o algo así, y que decían, esto me duele más a mí que a ti. Entonces, te das cuenta que nosotros así somos con las series. Las trashamos, las pateamos, las tratamos mal, las ninguneamos y demás, y decimos, es que esto lo hago porque te quiero, no porque te odie realmente. Me dueles, me lastimas. ¿Tú crees también que nos enamoramos de las cosas y no las dejamos Sí, ir? yo siento que el mayor, o sea, puedo decir que no siempre, o sea, puedo decir que hay finales que son malos, puedo decir que, o sea, no tengo tampoco miedo a decirlo, pero sí siento que mucho de la sobrereacción que hay tiene que ver a esto. O sea, como que de pronto tenemos un apego muy raro a series, cosas. A personajes, pues bueno, en este caso a series, personajes, tramas, historias, no sé, you name it, que cuando no se dan las cosas como nosotros creemos que se deben de dar, que ni siquiera quiere decir que sea la mejor manera, pero bueno,
esa es nuestra idea, lo que eso creemos. Cuando no sean así, es cuando nos enojamos y empieza toda esta empecinación, pero siento que es más ese de que, bueno, es que te tengo que dejar ir, y ahora, ¿qué voy a ver la siguiente semana? Es más, o sea, simple y sencillamente, o sea, Ted Lasso se acabó, lo debimos de haber dejado ir y no. Somos unos aferrados que hicieron o sea, que vayan a hacer una nueva temporada, cuando pues güey, ya se había ido. Nos gustaron, no, ya se había ido, pero pues no, te digo, ahí está, no lo podemos soltar, no podemos y no queremos soltar. Pero por ejemplo, yo estoy contento de que Hacks fue un final que o sea, que literal digas, güey, qué bueno que se acabó y qué bueno que se acabó en sus términos y qué bueno que no se acabó arrastrando la toalla o porque se murió ya un actor o algo así. O sea, al menos es eso, que respetó y fue fiel a su estilo, a todo lo que pudo haber sido, y no me faltó el respeto a mí como fan de la serie y que con cariño puedo volverla a ver si quiero. O sea, puedo volver a empezar. O sea, creo que Friends puede entrar un poquito en esa línea. Incluso diría Modern Family. Pues no, digo, curiosamente también voy a decir que son comedias. O sea, son series como de comedias. No sé si de pronto haya dramas, o sea, series de drama que entren en esa cuestión. Pero por ejemplo, el mismo Sex and the City, esta onda de luego las películas y luego sí, alargaron mucho. Y demás, ha sufrido Gilmore Girls con esto, con como dices, los episodios especiales, y luego se habla, por ejemplo, ahorita que lo mencionaste, se habla de que The O.C. también quiere buscar una serie así, porque Scrubs acaba de tener algo similar y sí le fue bien con esta temporada nueva. Entonces te digo, no sé, o sea, de pronto es ese punto de también a veces como que las cosas buenas las debemos dejar como fueran, o sea, buenas. El fail de Scrubs es que termina muy mal, porque luego es cuando cae entre la huelga de escritores y que hubo, y ya tuvo una muy mala temporada a culpa de eso. Entonces, bueno, o sea, es difícil tener una conclusión final, digamos, dentro de este tema, pero yo sí siento que mucho tiene que ver que de pronto estamos muy arraigados a estas series, que nos duele dejarlas ir, no las queremos dejar ir, y cuando se van, nos enojamos con ellas. Y con eso llegamos al final de este capítulo. Porque no lo queremos dejar ir. Antes de podemos seguir. Sí podríamos, pero los vamos a dejar ir a ustedes, pero ustedes no nos dejen ir a nosotros. Regresen, por favor, la próxima semana. Pero antes de despedirnos también, ¿cuál es la serie, o bueno, cuál es el final de una serie que más les haya decepcionado y cuál es el que más les ha gustado? Decir que ninguna les ha gustado el final también es válido, pero pues también de perdido cuéntenos ahí si tienen un final favorito o un final que odien, así con odio jarocho también, como muchos de los que comentamos aquí. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios y seguirnos en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en YouTube, Spotify, Instagram, TikTok y Letterboxd. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos su like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas o series quieren que reseñemos, algún tema que quieran que platiquemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar. Con todo gusto los leemos. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Y juntos somos Los Jamones. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye bye. Bye bye.